Cuando tú vienes, esto es lo que tienes que hacer. Tienen estos, uno para el agua caliente, uno para el agua fría. Tienes ropa interior, Mirko, te la quitaste, ¿verdad? Una cosa así, miren. Puedes agachar y no se ve nada. La escritora de Harry Potter se inspiró en este colegio. Hay unas listas de espera muy grandes y se calcula que el precio ronda los 2.000 euros. Las vacas de aquí tienen pollina. Y aquí tienen una foto más grande de la vaquita. Se tiraba a las mujeres totalmente amarradas, por supuesto. Si se hundían, eso quería decir que eran inocentes y bueno, se morían ahogadas. Está la mayor población de pelirrojos de todo el mundo. Estos lugares se relacionaban con asesinatos, con robos, cosas un poco feas. Mejor vámonos. ¡Ahí está! Muy buenas, campeones, yo soy Ramón. Yo soy Mirko. Bienvenidos a nuestro canal. En este video les vamos a enseñar todas las cosas que nadie les muestra de Escocia. Vamos a indagar en detalles ocultos, misteriosos. Sí, ustedes se están preguntando quién es este caballero que está al lado mío. Bueno, pues esta es una personalidad del mundo. Este es un viajero empedernido que además conoce un montón de países. ¿Cuántos vas tú? Este es nuestro 68. 68. Me ganaste. ¿Sí? 66. ¡Ah! ¿Vieron? Bueno, les voy a dejar toda la información del canal de Mirko, que es Viajando con Mirko. Viajando con Mirko. Y además su Instagram. Viajando con Mirko Viajando también. con Mirko. Bueno, todo es muy fácil. Les voy a dejar toda la información abajo. Mirko nos va a estar ayudando porque él conoce muy bien ya el lugar. Lleva aquí 2 o 3 días. Y van a tener además una segunda parte en su canal. Así que no olviden ir a explorar todos esos videos. Estamos ahora en un lugar muy interesante que es la tumba de un perro. Este perro tiene una historia bastante interesante porque resulta ser que su amo murió. Después de que su amo murió, el perro no se separó nunca del cementerio y se quedó en este lugar custodiando la tumba del que fuera su amo, su propietario. El perro vivió 16 años y estuvo un montón de tiempo allí. Es como un gesto Sí. de fidelidad. Eso es precisamente el motivo por el cual el perro es tan reconocido como que en todo el país y por qué la gente le tiene tanto cariño. Es muy común que los escoceses den paseos en los cementerios. Es una tradición que ellos tienen, aunque no tengas ningún familiar enterrado en ellos. Ahora bien, campeones, les voy a hablar de una curiosidad de los cementerios de Escocia, de Edimburgo, pero no solamente de aquí, sino de Inglaterra. En muchas tumbas encontrarán este símbolo, el de la calavera con los huesitos. ¿Qué significa? Bueno, vamos a buscar otras y ahora les explico. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Qué quiere decir la calavera con los huesos? Bueno, que la persona que está enterrada aquí murió de peste bubónica, de la peste negra. Tienen que saber que la peste diezmó a 1/3 de la población de Europa. Entonces te salían unas llagas horribles. Bueno, depende del tipo de peste porque habían varios tipos. Te podían salir unas llagas terribles o tenías hemorragias internas. Bueno, era una cosa horrorosa. Entonces la gente sabía que los cuerpos con la peste todavía eran contagiosos y por eso marcaban las tumbas con estos símbolos. Pero este cementerio tiene una particularidad y es que es el cementerio más embrujado del mundo. Se dice que aquí ocurren cosas raras, que hay sonidos. Cuenta la leyenda que tú puedes salir de este cementerio con heridas. Hay fantasmas que pueden incluso tratar de dañarte. Justo fuera del cementerio pueden ver 2 cosas muy interesantes. La primera es una estatua del perro en una suerte de fuente. Junto a él hay un bar que tiene el mismo nombre del can. Aquí podemos leer From the life just before his death. De la vida justo antes de su muerte. Pero ¿qué pasa? Que en el 2011 se publicó un estudio de la Universidad de Cardiff que sugería que en realidad este perro no fue real. Bueno, no es que no fue real, sino que existían en realidad 2 perros. Uno de ellos era un perro callejero que estaba entrenado para quedarse en el cementerio junto a la tumba del supuesto amo. Y era un truco publicitario que crearon en la época victoriana. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Pues habrá que seguir estudiando para entenderlo. Aquí nos encontramos junto al Museo Nacional de Escocia y junto a él hay varias estatuas de personajes ilustres. Tienen que considerar que en Escocia encontrarán muchísimos personajes ilustres. ¿Por qué? Porque los escoceses son muy inteligentes, muy aplicados y muy estudiosos. Pasa que del total de premios Nobel que existen o que han existido hasta la actualidad, el 11% han sido escoceses. 1 de cada 10 premios Nobel ha nacido en Escocia. Probablemente el más famoso es Fleming. Si no han escuchado hablar sobre él, deberían, porque es un hombre que cambió nuestro estilo de vida. Y es que Fleming inventó el antibiótico, así como lo oyen, inventó la penicilina. Pero bueno, la historia de la invención de la penicilina fue más bien fortuita, porque
Fleming no estaba buscando inventar nada, él lo descubrió por pura casualidad. Yo lo cuento con más detalles en mi libro El Último Destino. Espero que cuando este video salga al aire ya esté a la venta. Si es así, lo encontrarán en la descripción. Si no, ya les daré más detalles en mi Instagram, que es @lavidadem. Mientras tanto, continuemos explorando Edimburgo. Si hay algo que es tradicional en Escocia, son las faldas en los hombres, pero no lo podemos llamar faldas. De hecho, eso es algo que puede ser incluso un insulto. Para explicarles un poco mejor por qué y cómo funcionan, hemos venido a esta tienda en el centro, en el casco antiguo de Edimburgo. Se llama Edinburgh Clothing Company y nos vamos a probar uno de estos kilt junto con Mirko, así que acompáñenme. Vale, aquí me encuentro junto a los kilt. Hay distintos tipos a distintos precios. Este, por ejemplo, es uno de los más clásicos. Pueden observar las líneas entrecruzadas. Se dice que este diseño es típico y original de Escocia. Y además, cada diseño de cada kilt simboliza a un clan. Bueno, lo que vamos a hacer es tomar este, que si se fijan, además tiene doble correa, uno en cada extremo. No tienen bolsillos, eso también es muy importante. Sin embargo, hay unos diseños más modernos que sí que tienen bolsillos. Por supuesto, estos ya no son tradicionales como los... Bueno, sí que son tradicionales, pero no son tan antiguos en diseño como los anteriores. ¿Qué creen ustedes? ¿Nos probamos uno de estos kilts para ver cómo lucen? ¿Tú qué dices, María Emily? Dale, dale. Lo que vamos a hacer es probarnos este de aquí, que fue el que más me gustó, con el diseño. Este diseño, por cierto, se llama tartán. Así que, bueno, a ver cómo nos queda. Muy bien, aquí estamos ya con la indumentaria encima. Y bueno, les puedo decir que esta ropa era utilizada por guerreros muy varoniles. Ténganlo en cuenta. La kilt original en realidad medía 7 metros y es que era una prenda que pues tenía usos muy variados. Por ejemplo, cuando un guerrero necesitaba dormir, cuando necesitaba arroparse, utilizaba parte de esa falda para taparse, para poder resistir mejor las condiciones difíciles de este país. Estas no son de 7 metros, indudablemente. Ramón tiene una con plieguecito, se ve más exquisita. Este modelo es más caro que el mío, pero hay que decir que sienta bien, se siente cómodo. Sí. Yo creo que podría caminar con esto por la calle sin ningún problema. La faldita debería ser larga, lo más larga posible, porque te la pones así en lo que te entre un viento por aquí. Eso me recuerda que normalmente las kilts se usan sin ropa interior. ¿Tienes ropa interior, Mirko? Te la quitaste, ¿verdad? No, se usaban sin ropa interior, pero hoy en día, si te pillan utilizando ropa interior, te pueden multar. ¿Sabes cuál es la multa? 100 libras. Una pinta de cerveza. O sea, te la tienes que tomar. Te la tienes que tomar. Mira, una buena multa. No está tan mal y todo. ¿Ah? Si les digo una cosa, llevo ya un ratico con ella y sí que es bien cómoda, ¿vieron? Hombre. Agacharse se puede, te puedes agachar, abrir las piernas así, tanto Claro. como quieras. Y mira, aquí no se rompe porque tiene el plieguecito. Claro. Está bueno. Imagínate que tienes que hacer una cosa así, miren qué cómodo. Una cosa así, miren. Puedes agachar y no se ve nada. Tienes un rifle. Así, en esta posición, pam. Ven acá, les voy a enseñar una cosa. Está la posición llamada rodilla en tierra. ¿Cómo es la posición de rodilla en tierra? Así, la rodilla en tierra, el codo aquí y pam. Miren qué cómodo. Con un pantalón es mucho más incómodo. Con el kilt es mucho más cómodo. Codo aquí. Bueno, chicos, no nos vamos a llevar la mía, la grande, porque yo siento que sería quizás un poco falta de respeto para ellos vernos con esto por ahí, ¿no? No quiero que piensen los escoceses que lo estamos tomando como burla, pero sí que nos vamos a llevar una mini kilt para Vigo. Entonces, bueno, al final de la serie van a ver cuando lleguemos a Galicia y le pongamos su kilt escocesa al bebé. Y hablando de ropa, miren lo que hay aquí. Esto es un poncho de plástico. Resulta que el poncho fue inventado aquí en Escocia por un señor llamado Charles Mackintosh. Era un señor originario de la ciudad de Glasgow, no era de aquí de Edimburgo. Pero bueno, ya ven, una cosa que ahora es tan internacional tuvo sus raíces aquí en Escocia. Aquí Sandy y Son nos atendieron muy bien. Ella es de Myanmar y es de China. Take care, bye bye. Aquí pueden observar una estatua de Adam Smith. Adam Smith es el padre de la economía clásica. Es muy interesante si pueden leer el libro de La riqueza de las naciones. Adam Smith además está hoy enterrado aquí en Edimburgo y fue una persona muy importante y muy influyente en la economía mundial. También hay gente que lo llama el padre del liberalismo. La escuela económica de Adam Smith es todavía estudiada en todos los rincones del planeta. Detrás de mí tienen al fin del mundo. Sí, así se llama ese barrio
bar que tienen allá. Pero ¿por qué tiene ese nombre? O más bien esa esquina. Porque justamente por aquí pasaba la muralla que dividía Edimburgo del resto. Era el fin de la ciudad. Entonces podrán imaginar que para esa época todas las personas que atravesaran lo que estaba después de esta muralla era desconocido. Así que para ellos se llamaba justamente así, el fin del mundo. En Escocia tienen unas vacas únicas en el mundo, y es que las vacas de aquí tienen pollina. Claro, ahora como nos encontramos en la capital, en Edimburgo, no sé si podremos encontrar alguna. Voy a intentar encontrar una de verdad para que ustedes la vean. Pero si no, aquí tenemos una foto bien grande para que la puedan observar con detalle. Vengan. Si ustedes no saben lo que es pollina, también se le llama flequillo. Fíjense aquí como la vaca tiene su flequillo y está toda ahí, bueno, coqueta. Y aquí tienen una foto más grande de la vaquita con su súper flequillo. Justo detrás de mí pueden ver el castillo de Edimburgo. Y enfrente hay una especie de depresión. Eso hoy en día se llama el Princess Street Garden. Pero en la antigüedad era una especie de pantano. Y allí tenía lugar una cosa de lo más bárbara. Vengan que les cuento. Pasa que Edimburgo fue la ciudad que más brujas quemó en la hoguera de toda Escocia. Y antiguamente aquí lo que había era un pantano, una especie de lago. Se tiraba a las mujeres totalmente amarradas, por supuesto. Si se hundían, eso quería decir que eran inocentes y bueno, se morían ahogadas. Si flotaban, por el contrario, se les volvía a retirar del agua y se les subía hasta el castillo en donde les esperaba la hoguera. Sabemos que Escocia es una tierra de inventores. Aquí se inventó la televisión. Dicen que Graham Bell inventó el teléfono, aunque esto prefiero no discutirlo demasiado por cuestiones de historia, ya ustedes me entenderán. Pero si hay algo muy interesante que casi nadie sabe sobre un invento escocés, es el tacón. El tacón se inventó aquí en Escocia, pero no el tacón de mujeres que ustedes conocen, sino el tacón para hombres. ¿Por qué? Para entenderlo tenemos que ver un poco más las callejuelas de la antigua ciudad de Edimburgo. Entonces, ¿para qué se utilizaban los tacones? Bueno, porque en aquella época no existía el sistema sanitario, no existía lo que llamamos nosotros una poseta o el váter en España, que tú hacías tus necesidades y eso pues se salía. No, tenías que dejar todo en tu casa hasta que se llenaba un recipiente y eso lo lanzabas por la ventana. Entonces las calles estaban, bueno, llenas de excrementos y la gente que tenía ropas largas para no mancharlas con esas deposiciones tenía los tacones que los mantenían más erguidos. Además también utilizaban esos sombreros anchos. ¿Por qué? Porque si tú estabas caminando y decían agua va, ¿no? Te echaban agua va y te caía eso encima, pues no era nada agradable. Entonces si tú tenías un buen sombrero te podías salvar de que te cayeran esos regalitos del cielo. Ya ven lo estrechas que eran las avenidas y era muy fácil que te cayera algo encima, ¿sí? No había una hora o una regulación que fijara un momento exacto. Entonces, bueno, tú simplemente estabas caminando y te podía caer. Chicos, quiero que vean ahora esta pequeña elevación aquí en el centro del casco antiguo. Yo creo que no hay que hacer muchísimas presentaciones, pero para aquel que todavía no lo sabe, esto era el lugar en donde se quemaba a la gente que estaba acusada de brujería. Aquí se ejecutó a muchísima gente en la hoguera entre el año 1660 y 1780 y tantos. Fueron 100 años más o menos de ejecuciones y se ha dejado esto como recordatorio. Pero no solamente esto, quiero que presten atención a la forma de estos adoquines. ¿Qué les recuerda? ¿Qué forma tiene esto? Pues efectivamente parece una horca, ¿no? Claro, nos encontramos junto a esto, que era la zona de ejecuciones. Algo que me ha sorprendido muchísimo es ver gente en shorts, en pantalones cortos, pero no uno, un montón, tanto hombres como mujeres que van en falda. Es increíble, yo no sé cómo aguantan. Miren cómo estoy yo, que me estoy congelando del frío. Tengo una chaqueta, otra por debajo y otra por debajo. Tengo 4 capas y esa gente anda así en pantalones cortos, con unos duros. En Edimburgo hay una curiosidad muy particular con respecto a los bancos. Normalmente cuando vas a otra ciudad vas a ver que todas las placas son en conmemoración a algún evento histórico o algo muy especial. Sin embargo, aquí, por ejemplo, pueden leer que esto es en la memoria de la señora Heather Brearley. En Edimburgo es posible comprar este tipo de placas al ayuntamiento o al gobierno en general y dárselas pues en memoria de tu familia. Así que vas a encontrar que todos los bancos de Edimburgo prácticamente tienen una pequeña placa que significa que la persona pues la adquirió para celebrar a un ser querido. Hay unas listas de espera muy grandes y se calcula que el precio ronda los 2.000 euros. Encontrarán por todo Edimburgo lugares que tienen como segundo nombre Close, pero eso no es que está cerca de nada, no, nada que ver, sino que esos sitios que tienen el nombre Close están generalmente en callejones, son los nombres de los callejones que en el pasado daban paso a las zonas más
pobres de la ciudad. Esos callejones se relacionaban con crimen o estaban mal vistos. Hoy en día son simplemente pasajes. Vamos a explorar algunos, pero los van a encontrar por toda la ciudad. Bueno, esto está adornado ahora, pero si retrocedemos, no sé, unos 200, 300, 400 años en el pasado, se podrán imaginar cómo eran las cosas por aquí. Estos lugares se relacionaban con asesinatos, con robos, con, bueno, cosas un poco feas. Mejor vámonos. Aquí en Edimburgo también tenemos representación de México, así que si eres de México, escríbemelo ahí en los comentarios. Tienes que escribir el toro loco. Este se llama el corazón de Midlothian. Si ustedes pasan por aquí, tal vez ni siquiera lo vayan a ver, tal vez no le hagan ni caso. Pero si ustedes se fijan bien, todo lo que está alrededor de nosotros está un poco húmedo. Pero hay cierta humedad específica que resalta en este corazón. ¿Por qué? Este corazón está aquí para recordar que muy cerca había una prisión. En consecuencia, esta es la tradición más extraña que van a ver. Cuando tú vienes a esta zona y pasas sobre este corazón, esto es lo que tienes que hacer. Escupir sobre el corazón en forma de repudio hacia pues lo que representaba. Algo interesante de la ciudad de Edimburgo tiene lugar a la 1 de la tarde. Ahora son las 12:55 y tenemos que acercarnos al castillo si queremos al menos escucharlo. Ahora, en lo que estemos allí, les cuento un poquito más al respecto. Campeones, sean bienvenidos al castillo de Edimburgo. Aquí, dentro de 5 minutos, deberíamos escuchar un buen y fuerte cañonazo. Así que a ver si son puntuales y a ver si se escucha desde aquí. Yo creo que el cañonazo es por esta área. No sé si observan unos cuantos cañones que hay allí. En este momento son las 12:58, faltan solo 2 minutos. Falta solo 1 minuto, son las 12:59. Supuestamente este cañonazo es muy preciso y en la antigüedad se utilizaba para que la gente que estaba en el puerto y en el mar supiesen que era la 1 de la tarde. En solo segundos deberíamos estar escuchando el cañonazo. ¡Ahí está! Justito, súper preciso, súper puntualidad suiza, puntualidad escocesa, podemos decir ahora. Como ven detrás de mí, los techos de las casas tienen una forma muy particular y es que se calientan justamente con carbón. Lo que ven allí son chimeneas. Es por supuesto muy común encontrar carbón en el supermercado y incluso en tiendas. Y ahora que me encuentro junto a un bar, voy a parar un momento para enseñarles una curiosidad. He venido al baño de este bar porque quiero enseñarles una cosa muy extraña de este país. Tienen estos dobles grifos, uno para el agua caliente, uno para el agua fría. Es muy característico de Escocia. ¿Qué les llama la atención de las construcciones que están detrás de mí? Los colores, ¿verdad? Son colores vivos, fácilmente reconocibles. ¿Y por qué creen que están pintados de esa forma? Porque no fueron pintados en tiempos modernos. Este fenómeno se daba porque en ese tiempo había una gran población analfabeta. No sabían leer, entonces era muy difícil identificar qué vendían en cada tienda. Asignándole un color, pues esta tarea se hacía mucho más fácil. Es muy común que en las tiendas de souvenirs encuentres un montón de animales extraños. Escocia es conocida por sus paisajes increíbles, pero en estos mismos se esconden criaturas mitológicas. La más famosa es el monstruo del lago Ness. Yo creo que todo el mundo ha escuchado sobre esta criatura y justamente le llaman de una manera muy amistosa. En Escocia le llaman Nessie. Suena bonito, así como el nombre de un niñito pequeño, como de cariño, ¿no? Sí, porque justamente lo han adoptado más como una mascota, como este símbolo bonito del país. De ahí que haya justamente peluchito. No solo se queda ahí, ¿verdad? No solo eso, sino que hay como un pequeño pueblito en Escocia que se llama Skye. Y dicen que hay unas piscinas ahí donde la gente va a bañarse y que en esas piscinas hay hadas, unicornios, hadas, monstruos. ¿Qué no tiene Escocia? De todo. Ahora que estamos pasando por una calle muy bonita, podemos ver una bandera escocesa al fondo. Y esa bandera tiene una historia muy interesante. Ese es el momento vexilológico de ahora, así que vamos a cruzar para explicarles. Fíjense que la bandera escocesa es azul con una cruz diagonal que la atraviesa. Bueno, eso es un símbolo que nació gracias a una leyenda. Tenemos que volver al pasado, cuando un rey que se llamaba Agnus II de los Pictos se vio rodeado por los anglos. Estaban por tener una batalla, pero se habían superados en número. De hecho, estaban bastante desmoralizados. Entonces el rey le pidió a los cielos que les ayudara a ganar esa batalla. Cuando amanece, resulta que ven esa forma, la forma de la bandera escocesa en el cielo. Estaba el cielo azul con esa cruz de San Andrés, la cruz de un santo. Se llenaron de energía y de vigor y el ejército enemigo se desmoralizó. Gracias a eso ganaron la batalla y se salvaron. Desde entonces, esa es la bandera de Escocia.
Debajo de mí tienen lo que se llama aquí en el Reino Unido un riser inlet. ¿Qué es esto? Bueno, es una tubería vacía que cuando los bomberos necesitan sacar agua para apagar los incendios, justamente conectan las mangueras a este sitio y así pueden tener la fuente de agua disponible. Lo que me lleva a un dato muy curioso, y es que aquí en Escocia se formó la primera brigada de bomberos de todo el mundo. Una cosa muy interesante que van a ver aquí en Escocia es que está la mayor población de pelirrojos de todo el mundo. Claro, en Edimburgo lo van a ver bastantes personas con el cabello rojizo, pero como se ha internacionalizado, o creo yo que es por eso, hay menos cantidad. Sin embargo, en otras zonas de Escocia sí que ven pelirrojos con muchísima más abundancia. De hecho, vamos por la calle y nos encontramos pelirrojos todo el tiempo, casi que nos da ganas de irlos contando. Y hablando de pelirrojos, ¿sabían ustedes que ellos sintetizan muchísimo mejor la vitamina D? La vitamina que se obtiene de los rayos del sol. Y tiene sentido, si lo piensan. ¿Cuál es una de las características del clima en este país? Pues que hay muy poco sol. Casi todo el tiempo está nublado. Ya ven como en un ratito el cielo se puso así. Me imagino que es una técnica evolutiva para que precisamente la gente que vive en esta zona del mundo pudiese sintetizar mejor la poca vitamina D que podían absorber de los rayos del sol cuando había. Nos encontramos en la Catedral de St. Giles y aquí vamos a necesitar su ayuda. Necesito que abran bien los ojos y estén muy pendientes de las tomas que les vamos a mostrar, porque aquí en esta catedral se ve algo único en el mundo. Y es que ¿en qué otra catedral va a haber ángeles que tocan la gaita escocesa? No es en ninguna otra. Aquí en Escocia se ve, pero no sabemos en dónde están. Entonces vamos a necesitar que ustedes vean muy bien a ver si los encontramos. Miren el detalle, aquí hay dragoncitos escondidos dentro de estos ornamentos. Qué belleza, ¿no? ¿Los vieron? Bueno, hay que tener mucho ojo, cosas que nosotros no tenemos porque no los vimos, pero bueno, déjenos abajo en los comentarios si ustedes lograron ver algo. Lo que puede pasar es que quizás estén dentro de la catedral, pero tuvimos la mala suerte de que hoy está cerrada, entonces no podemos acceder al interior, pero bueno, no sé, quizás los perdimos en la vista, quizás están muy altos, no lo sé. Algo que nos ha llamado mucho la atención es que hay muchos cafés con tema español, así que yo creo que aquí la comunidad española es bastante grande. Como pueden ver detrás de mí tenemos al Café Andaluz. Cerca de nuestro hotel había un café que bueno, nos tocó el corazón porque se llama Café Vigo, como nuestro hijo, así que bueno, aquí los españoles están bien presentes. Ahora, campeones, les tengo una pregunta. ¿No se les parece todo demasiado, excesivamente a Harry Potter? Les tengo una sorpresa a los fans de esta saga. Bueno, no una sorpresa, dos sorpresas, así que síganme. No hace falta más que ver un poquito los alrededores de la ciudad antigua para darse cuenta de que todo es muy similar a lo descrito en los libros de la escritora J.K. Rowling. Y es que estoy seguro de que los verdaderos fans ya saben lo que les voy a enseñar. Pero quizás hay un pequeño detalle que ni los más fervientes fanáticos conocen. A ver si los sorprendo. Aquí nos encontramos enfrente de lo que parece un café totalmente normal, pero en realidad este lugar es único porque aquí nació nada más y nada menos que Harry Potter. La escritora se pasaba horas sentada aquí en este café escribiendo, iniciando la historia del famoso mago. Así que, bueno, ya saben, Harry Potter en realidad nació aquí en Edimburgo. De hecho, chicos, ahora mismo está cerrado, pero es tradición escribir en el baño de este restaurante frases relacionadas a la historia de Harry Potter. De hecho, aquí pueden ver que alguien escribió en honor al actor que interpretaba a Hagrid una frase, RIP, rest in peace, en paz descanse, porque el actor murió hace relativamente poco tiempo. Aquí arriba ya lo dice, birthplace of Harry Potter, lugar de nacimiento de Harry Potter. ¿Dónde se encuentra? Pues nos encontramos en una de las avenidas principales del casco antiguo, así que lo pueden reconocer fácilmente. De hecho, de aquel lado está la estatua del perrito Bobby, así que ya saben más o menos dónde estamos. Aquí nos explican por qué está cerrado. Dice, debido al devastador fuego en este edificio el 24 de agosto, el Elephant House va a estar cerrado por tiempo indefinido. Please check out on the web. Chequeen nuestro website y social media para más información.
Quiero que se fijen en el edificio que está allí al fondo. ¿Por qué es interesante? Vengan que les cuento. Nos vamos a acercar por esta zona de aquí. El edificio que les mencioné está allá atrás. Y aquí estamos en pleno cementerio. Ok, chicos, ¿qué creen que es esto de aquí? ¿Qué es este edificio? ¿Es un edificio del gobierno? ¿Es acaso el parlamento? ¿Tiene algo que ver con las políticas de Escocia? No, señores. Esto es un colegio. Y es que presuntamente la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, se inspiró en este colegio para darle forma a nada más y nada menos que Hogwarts, el colegio de magia y hechicería. Me estoy acordando ahora que en realidad hay una tercera curiosidad relacionada con Harry Potter aquí en la ciudad de Edimburgo y ahora mismo los voy a llevar para allá. Ahora nos encontramos en la calle Victoria. Y es que precisamente esta calle fue la inspiración para el callejón Diagon de Harry Potter. Ustedes saben, donde él compraba los materiales de la escuela. Miren qué linda es. Observen qué pintoresca y qué bonita es esta calle. Está repleta de colores y está repleta de tienditas de lo más bonitas. Miren eso, qué cool. Hay incluso una tienda museo que vamos a entrar a ver qué nos conseguimos. Aquí en la entrada dicen Awaiting Window Reparo. Reparo era el hechizo para reparar las cosas, ¿no? Bueno, es súper bonito, miren esto. Y lo mejor es que tiene 3 pisos, o sea, hasta arriba son 3 pisos de puras cosas del mundo de Harry Potter. Libros, postales, fotos, bueno, de todo lo que quieran. Miren esto que cool, está la cola del dragón que se mete así. Podemos seguir subiendo. Entonces, ¿se acuerdan que el dragón daba la vuelta por esta sala? Y sigue por aquí hasta que saca la cabeza en esta zona. ¡Wow! ¿Qué dragón? Este es el basilisco. Y aquí tenemos la entrada al callejón Diagon, que es lo que les mostraba antes. Pueden ver al sombrero seleccionador. Yo soy tan Gryffindor que ni siquiera me lo voy a probar. ¿Y tú qué eres? Tú eres Slytherin, con total seguridad. ¡Slytherin! Aquí tienen el basilisco, como les mostré antes. Y aquí tienen el espejo que salía en la película. Y aquí tienen lo que sale en el libro. The Chamber of Secrets has been opened. O sea, la Cámara de los Secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero. En tanto a Harry Potter se refiere, este es el lugar más completo que yo he visto nunca. Y eso que yo he estado en muchos lugares con temática de Harry Potter. Ahora, nunca he estado en los parques de atracciones, así que igual y allí es todavía más completo. Pero en cuanto a tiendas, esta ha sido la que más me ha sorprendido. La verdad es que está muy cool. Y muy cerquita de la tienda de Harry Potter, para los fanáticos del Señor de los Anillos, van a encontrar aquí la mayor muestra de espadas en exhibición del Reino Unido. Así que, sin duda alguna, tienen que visitarlo. Miren nada más las cosas increíbles que hay. Miren esta taza, qué preciosa. Legolas, Aragorn, Gimli, el hacha de Gimli, la espada de Aragorn. Esta creo que se la voy a llevar a mi hijo, se la voy a comprar porque Aragorn, el actor, se llama Viggo, como él. Pero no solamente los fanáticos del Señor de los Anillos van a quedar contentos, también si eres fanático de Game of Thrones, de Juego de Tronos, aquí vas a encontrar cosas súper interesantes. Miren nada más, aquí tenemos una pequeña escultura del Trono de Hierro. También tienen dijes, por ejemplo, este es de la casa Targaryen. Y además está el escudo tamaño real de Link, de la leyenda de Zelda, la espada Master of Sword, la otra espada Master Sword, y hay un montón de espadas de una cantidad increíble. Esta es la espada de The Witcher, mira. Super cool. El nombre de la tienda es The Knight's Vault. Ahora les he traído más hacia las afueras de la ciudad porque quería enseñarles una curiosidad que hay en este parque. Es un parque gigantesco y como pueden ver está verdecito y el césped está muy cortito. ¿A qué les recuerda? ¿Qué deporte les viene a la cabeza cuando ven un pasto tan cortito en una zona tan planita? Nos encontramos ahora en un campo de golf y es que el golf se inventó aquí en Escocia. Pero este no es un campo de golf común, esto es un campo de golf links. ¿Qué quiere decir un campo de golf links? Que los agujeros, los hoyos son naturales y que este campo en realidad es natural, o bueno, fue realmente natural. Ahora seguramente tiene cierto mantenimiento, pero el primer campo de golf de la historia también está aquí en Escocia y bastante cerca de la ciudad. Está a apenas 8 kilómetros de aquí. Me parece que el castillo se encuentra por aquella zona, estamos quizás a 1,5 kilómetros. Aquí a mis espaldas pueden ver algunos hoyos. La humedad es tal que miren, yo piso y sale el agua ahí, fíjense. Cada paso que doy siento que hace... ¿Qué pasa si una persona está caminando por aquí y le pega un pelotazo? Bueno, resulta que esto es un campo de tiros cortos, entonces claro, la gente camina en diagonal y no corren el riesgo de que les den un pelotazo porque además los tiros están pensados de forma que no tengan dirección directa con las personas. Miren la acumulación de barro y hojas secas en las orillas. Están de película de medioevo, que miren eso. Y claro, en muchos países tener acceso al golf es complicado porque incluso en Suiza donde vivimos es un deporte
que tienes que pagar pues más o menos caro. Normalmente es un deporte bastante elitesco, sin embargo, aquí en Escocia no, prácticamente todo el mundo tiene acceso a este deporte, así que si vives aquí en Escocia, pues puedes practicarlo sin problema. Ha empezado a lloviznar y esa es una característica de este lugar, que en un día puedes tener las 4 estaciones. Ayer, por ejemplo, el clima estaba gélido, nos estábamos congelando, y esta mañana cuando salimos ya estaba mucho más caliente. Había incluso sol y de pronto, de un segundo a otro, no fueron ni 5 minutos cuando empezó esta llovizna y todo se puso súper gris. Sería muy curioso vivir aquí, sin duda alguna. Si hay un personaje famoso en Escocia es Sir Arthur Conan Doyle. ¿Quién fue este señor? Bueno, era un escritor que además era médico, eso casi nadie lo sabe, y fue el escritor, el creador de uno de los personajes más icónicos del mundo. De hecho, es tan famoso que tiene un pub, tiene un bar con su nombre. Un poquito más allá está la estatua del personaje que él inventó. Si ustedes ya lo saben, me lo dejan aquí en los comentarios. Y mientras nosotros aquí bajo la lluvia escocesa nos dirigiremos a ese lugar. Vamos. Ok, campeones, es la primera vez que yo veo una tienda exclusivamente para espejos. Y espejos medio victorianos, porque tienen unos marcos increíbles. Miren esto, aquí hay un espejo, allá adentro hay un montón de espejos más. Qué curioso, ¿habían visto ustedes una tienda como esta antes? Lamentablemente ahora la estatua no se encuentra expuesta porque hay unos trabajos, hay unas construcciones allí en el lugar exacto en donde estaba. Mirko, ¿sabes tú cuál es el personaje más famoso de Sir Arthur Conan Doyle? Elemental, mi querido Watson. Elemental, mi querido Watson. Es por supuesto el detective más famoso de todos los tiempos, Sherlock Holmes. De hecho, Sir Arthur Conan Doyle nació en esta área. Lamentablemente la casa original fue derribada, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Ahora vamos a hablar un poco de cómo hablan los escoceses. Ya saben ustedes que aquí tienen un acento muy difícil de entender, pero además escucharán palabras que no se escuchan en el inglés promedio. Por ejemplo, cuando ustedes van a saludar a un escocés o cuando entran a un bar, ellos no les van a decir hello o les van a decir hi, sino que les van a decir hiya. En lugar de decir yes, en lugar de decir sí, como se escucha en todos los países anglófonos del mundo, aquí van a decir ay, escribe aye, A-Y-E. Y también para decir gracias o para decir nos vemos, van a decir cheers, en lugar de decir thank you. Ahora, ¿qué pasa con el idioma escocés? Bueno, muy pocas personas hoy en día hablan ese idioma porque además está el escocés y está el gaélico, ¿no? Hay una frase que se puede escuchar en Escocia que es la siguiente: You're off your head, que significa you're off your head, you're crazy, o sea, estás loco. You're off your head es como se escribe en escocés. Quiero que nos paremos un momento para leer esta placa. Fue puesta aquí en honor a los hombres de esta zona que sacrificaron su vida por su país y por la libertad en la Gran Guerra de 1914 a 1918. Como sabrán, estamos hablando, por supuesto, de la Primera Guerra Mundial. Noten cómo del lado izquierdo hay un soldado escocés con la bandera, bueno, el escudo de Escocia, y en el lado derecho hay un soldado inglés con la bandera de Inglaterra y aquí arriba la Unión Jack. Caminando por las calles de Edimburgo me encontré esto en el suelo, ni siquiera en la acera, sino en el suelo de la calzada. Miren lo que es. Si ustedes nos han seguido por mucho tiempo, sabrán que investigamos bastante todo lo relacionado a la Orden de Malta. ¿Por qué hay una cruz de Malta en el suelo, en el medio de la calzada, en una calle aleatoria de Edimburgo? Aparentemente, la Orden de San Juan, la Orden de Malta, tenía ciertas propiedades durante la Edad Media en esta ciudad. No se tiene certeza, pero se ha colocado este extrañísimo recuerdo aquí en la calle. ¿Qué creen ustedes que puede hacer? No lo sé, pero la Orden de Malta para mí siempre ha estado llena de misterios. Fíjense, justo aquí está una placa que dice que los caballeros de la Orden de San Juan y sus casas estaban en este distrito. Bueno, en el año 1768, ha pasado muchísimo tiempo. Ya ven que lo de la Orden de Malta sí que tenía cierta relación con este lugar. Campeones, miren cómo se pone esto de bonito. Ahora que ya no hay tanto sol, la ciudad empieza a llenarse de luces, bueno, bellísimo. Vamos a ver cómo se pone cuando esté todavía más oscuro. Quiero que presten atención a este detalle. Esta calle es la división entre el casco antiguo a la izquierda y la ciudad más moderna a la derecha. Y esto es un paso de cebra, es un paso peatonal normal, pero lo que regula este paso no es un semáforo, sino unas luces que se prenden y se apagan. Aquí pueden ver una de este lado y otra de este lado. Muy curioso. Estoy totalmente empapado y para evitar que nos sigamos mojando tanto, lo que voy a hacer es llevarlos a un lugar en el que verán una curiosidad que quizás no conocían de aquí de Escocia. Van a ver algo que los va a dejar boquiabierto. Para ello les he traído al Museo Nacional de Escocia, en donde ya ven hay un montón de antigüedades y de cosas impresionantes, pero hay una en específico que quiero que vean. El lugar es impresionante, es una galería
gigantesca donde hay de todo, desde animales, desde fósiles, desde estatuas, desde artículos arqueológicos, ciencia, todo lo que puedan imaginarse. Pero nosotros a lo que vinimos, todo derecho. Campeones, ¿a quién tenemos aquí? A la oveja más famosa de la historia, la oveja más famosa del mundo. Esta oveja es la oveja Dolly, el primer mamífero que ha sido clonado a partir de células de adulto. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, esta oveja aparecía por la televisión todo el tiempo. Si ustedes ya conocían a Dolly, me lo dejan aquí en los comentarios. Las ovejas normalmente viven una media de entre 10 y 12 años, pero Dolly vivió más o menos 7 años. Eso se debe a que desarrolló una infección pulmonar muy severa, además de artritis. Los investigadores no sabían si eso se debió a que ella fue clonada o si más bien era por otras causas. Esta oveja era de origen escocés, así que era un animal autóctono, era un animal de este país. Esta frase representa el sentimiento de Escocia hacia Inglaterra. Es del siglo XIV, de los varones de Escocia, y dice: mientras al menos 100 de nosotros estemos con vida, no estaremos bajo ninguna condición llevados bajo el dominio inglés, ¿no? Ya ven que esto era una declaración de soberanía bastante fuerte. Como les dije, esto data del siglo XIV. Ya ven el sentimiento que tenían los escoceses ya por Inglaterra en esa época. Estos eran los años del famosísimo William Wallace. Para terminar la noche vamos a ir a degustar la bebida más tradicional de Escocia. ¿Cuál creen ustedes que es? Pues ya lo verán. Nos encontramos en el interior de una destilería de whisky. Aquí van a encontrar todo lo relacionado al whisky que quieran. Yo me voy a llevar 2 botellitas de este whisky Lindorys. ¿Por qué es tan especial? Este whisky fue preparado en la destilería más antigua de toda Escocia. Es el lugar en donde se tiene la primera referencia de whisky del mundo. Me voy a llevar 2, una para un amigo que adora el whisky y otra para mí. Allí lo pudimos degustar y la verdad es que tiene un sabor exquisito. Eso lo podrán ver más en el video de María Emily, que les explicará todo lo relacionado a lo que sí se debe y lo que no se debe hacer con el whisky. Mientras tanto, vamos a explorar algunas cosas interesantes que hay aquí. En esta área, por ejemplo, podemos encontrar té de whisky. Imagínense, té de whisky. Aquí podemos encontrar salsa de chocolate a base de whisky. Podemos encontrar syrup de whisky, salsa balsámica de whisky. Ya saben que esto es como una especie de vinagre y no se acaba allí. Aquí tienen galletas de whisky, tienen salsa a base de whisky. Una tarta de whisky, ya ven, tienen chocolates, tienen, bueno, todo lo que se pueden imaginar. Pero yo les voy a mostrar algo que no se esperan. El producto más improbable hecho a base de whisky. Jabón a base de whisky. Aquí, por ejemplo, vemos todo en español: restaurante y cafetería, explore el Scotch Whisky Experience, visitas guiadas. Lo que vamos a hacer ahora es cambiarlo al idioma escocés. Aquí, miren cómo se escribe el escocés. Amber. Vamos a darle aquí a ver qué dice. Así se escribe el escocés. ¿Entienden algo allí? Muy curioso, ¿no? Básicamente lo que hay que hacer es elegir el whisky que quieres basado en los colores y pones tu copa ahí. Yo quiero este de aquí. Elegí el que me pareció más raro, que es el Campbelltown. Y ahora nos pasaron a la zona de la caja fuerte. Miren esto, qué impresionante. No. ¡Wow! En esta zona hay muchísimas botellas. De hecho, una de ellas en la parte superior, no nos dijeron exactamente cuál, fue la más cara de todo el planeta, vendida por más de $1 millón. Algo que me llamó mucho la atención está más bien aquí abajo, y es la botella de whisky más pequeña del mundo, que se encuentra justo allí. Le voy a hacer zoom para que la vean. Bueno, miren eso, qué chiquito. Ya pueden ver aquí la talla de mi dedo. Es, digamos, la mitad de mi dedo en tamaño y es minúscula. Súper interesante. Les cuento que el himno oficial de Escocia es God Save the King, es decir, el mismo himno de Inglaterra, es para todo el Reino Unido, vamos. Sin embargo, hay ciertas zonas de Escocia en donde esto no está muy bien visto, sobre todo porque hace varios siglos había una estrofa en el God Save the Queen que decía: aplastemos a los rebeldes escoceses. Entonces, claro, a partir de 1998 se ha gestado este movimiento que quiere que exista un himno diferente, un himno especial para este país, para Escocia. En consecuencia, ahora hay 2 candidatos. Ok, chicos, tenemos que hablar de la comida tradicional escocesa que está aquí adentro y se llama haggis. El haggis es, grosso modo, una mezcla de vísceras, de pulmón, de corazón, de hígado, de estómago,
de la oveja y se cocina en el interior del estómago, del saco del estómago de la oveja. Se mezcla con cebollas y se condimenta con varias cosas y bueno, lo tenemos aquí, no tiene mala pinta. Esta es, digamos que una fusión con la comida japonesa porque el haggis tradicional ya lo probamos, como vieron cuando comimos el sándwich de cerdo. El haggis se utiliza como comida para untar normalmente, también puedes hacer pies con él, puedes hacer muchos platos, pero este en particular es una fusión, así que dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a probarlo, vamos a mostrárselo a los campeones a ver qué opinan y sobre todo que vean nuestras caras cuando probemos este bao bun con vísceras, corazón, hígado. Un pan bien suavecito, tiene buena pinta. Esto sabe a la salchicha negra. Hay muchísimo morcilla, la que se come en Venezuela. No sé si eso existiera en otros países. Es de color negro, básicamente. A mí me gusta. Está bueno. Bueno, vamos a ver. Ahora me toca a mí. Sabe bastante a vísceras, sabe a hierro, pero las especias como que esconden un poco ese sabor. Siento un poquito de picante, hay bastante pimienta y en este caso le pusieron perejil, lo cual me está distrayendo un poco, pero la verdad es que está rico. Sí siento que el regusto es un poco grasoso, evidentemente. Yo sí lo recomendaría, a mí me gusta. Bueno, campeones, hemos finalmente llegado al hotel. Estamos cansadísimos. Esperamos que el video les haya gustado bastante, que hayan aprendido, que haya sido lúdico. No olviden suscribirse, darle like y activar esa campanita porque nos ayuda muchísimo para continuar haciendo videos como estos. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En mi caso, @lavidadem, y en el caso de Mari es mariemily_. Nos vemos muy pronto y cuídense mucho. Chao, chao. Hola, aquí tienen un adelanto de lo que viene en los próximos videos. Pues miren.